está abarcando las dos partes, tanto el hacerla como el oír. O sea, que no nos quedemos solamente con oír. Ajá. Dice el griego acroates que hoy esta palabra se refería a quienes se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban a un cantante o un orador. Ajá, en ese entonces, pues había este tipo de eventos, ¿verdad? Y pues el día de hoy también los tenemos, ¿verdad? También hay, a veces pudiéramos caer en esto, ¿verdad? A veces quizás hemos caído. Yo confieso que a veces he sido, pues, un oidor, ¿verdad? Y no lo he, no he guardado su palabra en mi corazón, a veces por ciertas distracciones o preocupaciones que a veces tenemos en el día a día. Pero Santiago aquí nos está exhortando, ¿verdad? A, pues que seamos eh, hacedores, ajá, y que retengamos también la palabra de Dios. Eso es lo contrario a oidores nada más, es que seamos retenedores, ajá, retenedores de su palabra. Y dice aquí que pues había o hay, ¿verdad? Hay muchas iglesias, hay iglesias con muchos oyentes, pero sin interés en que la palabra de Dios sea expuesta y cambie sus vidas. Eh, Ahí podemos encontrar a los cristianos nominales, ¿verdad? Los que pues dicen que van, ¿verdad? A la iglesia y son cristianos, pero pues realmente no son, no dejan que el Señor los transforme. Ujú. Ellos quieren seguir haciendo lo suyo. Ujú. Entonces, aquí está Santiago exhortándonos a tener cuidado con eso, que tengamos mucho cuidado, no tan solamente ser oidores. Y pues, como estamos hablando de una parte donde, pues Santiago nos está hablando de la conducta, ajá, de la conducta que debemos de vivir como cristianos. Dice aquí, pues el libro de Primera de Juan 3:10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí vuelve a tocar, pues Juan, ¿verdad? El tema de la conducta de un cristiano, que el que no hace justicia, dice, y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario? Pues que hagamos justicia, ¿verdad? Que vivamos en la justicia del Señor y que amemos a nuestro hermano. Eso es que seamos nosotros hijos de Dios, ¿verdad? Primera de Juan 1:2 nos dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido y en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Y estos dos versos están bien fuertes, ¿verdad? Bueno, todas las cartas de Juan son cartas también donde nos hablan mucho sobre la vida práctica, ¿verdad? De nosotros como hijos de Dios, aquellos que seguimos a Jesús, qué es lo que nosotros debemos hacer. Pues aquí también Primera de Juan nos está mostrando esto, ¿verdad? Que si guardamos sus mandamientos, dice que en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Y cuando se refiere aquí a guardar a sus mandamientos, pues es que nosotros los hagamos, ¿verdad? Y que los guardemos en nuestro corazón. Y el versículo 4 es que, pues si le conocemos, que guardemos, ¿verdad? Que guardemos esos mandamientos. Y dice, pero el que no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, nuevamente aquí vemos otro verso, ¿verdad? Y yo creo que este es el de los versos más terroríficos, decía un predicador, que nos debe de llevar a, pues, apartarnos de aquellas cosas que le desagradan a Dios, ¿verdad? Dice aquí en Mateo 7, del 22 al 23. Yo creo que eso es algo que yo cuando lo escuché la primera vez, sí me entró temor estos dos versos, porque eh, pues nos lleva a que podamos examinar nuestras vidas, ¿verdad? Cómo estamos delante del Señor, si verdaderamente estamos haciendo su voluntad o no. Dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Y esto es algo que debe quedar bien grabado en nosotros, ¿verdad? Que no solamente se trata de, pues, aprendernos la palabra, sino también vivirla, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Y esto yo creo que es para todos, ¿verdad? No solamente para los servidores en la iglesia, porque yo al principio pensaba como que, esto es pues para los que a lo mejor están en algún ministerio, ¿verdad? Como que están sirviendo en la iglesia y que el Señor les dice eso, ¿no? Porque a lo mejor ellos son los que dicen que están, pues están ahí en la casa del Señor sirviendo, ¿no? Pero no, esto es para todos, ¿verdad? Y cuando pues entendí que era para todos fue donde me quedé así, reflexionando sobre esto porque dije, ay, quién sabe cuántas veces he dicho que he hecho la voluntad de Dios y no la he hecho, ¿verdad? Entonces, pues este es otro verso que nos lleva a confrontarnos en esto. Y bueno, dice aquí que también, después de no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué dice eso Santiago? Dice aquí, cualquier respuesta al Evangelio que no incluya la obediencia es engaño de sí mismo. O sea, nos estamos engañando, ¿verdad? Y pues Dios no puede ser burlado. Si una profesión de fe en Cristo no da por resultado una vida transformada, que sienta hambre y sed por la palabra y su obediencia, es una simple profesión de fe. Y hay algo que aquí me llama la atención porque, eh, pues lamentablemente, ¿verdad? Se ha usado mucho o se ha viciado muchas veces cuando las personas profesan fe o profesan una oración, ¿verdad? Que repiten, que a lo mejor es solamente una repetición, pero no es una verdadera confesión, ¿verdad? Nada más es una profesión externa delante de todos, pero no es una confesión interna, ¿verdad? Al Señor. Y Satanás ama las profesiones externas de fe. ¿Por qué? Porque tiene eh, engañadas a las personas, ¿verdad? Las tiene en sus manos y eso es lo que hace Satanás, engañar. Él es el padre de mentira y mientras pues a esas personas les digamos ya eres salvo y ellos crean que son salvos y verdaderamente no hicieron una confesión de fe interna, de corazón, de amor al Señor, de arrepentimiento, pues entonces está engañado, ¿verdad? Porque no es una persona salva y esta persona pensará o continuará pensando que es una persona que ya fue salvada, pero verdaderamente no ha sido salvada porque no da un fruto y quizás pudiera caer en una religiosidad, ¿verdad? Pensando que a lo mejor acudiendo a la iglesia y siguiendo algunos reglamentos o lineamientos, eh, piensen que son salvos, ¿verdad? Pero pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, respecto a este tema, me gustó mucho algo que dijo una vez un predicador que también me retó y yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, que hemos rayado nuestras Biblias ahí poniendo las partes donde Dios nos habla muy fuerte, ¿verdad? Pero decía, muchos cristianos marcan sus Biblias estudiando o leyendo en el culto o meditando, pero sus vidas no son marcadas. Y esto es algo que pues nos debe de llevar a esa reflexión, ¿verdad? Si verdaderamente mi vida está siendo marcada o nada más estoy marcando el papel en la Biblia, ¿verdad? Nada más estoy poniendo, wow, esto me llamó la atención, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero mi vida verdaderamente no ha sido marcada. Entonces, tenemos que tener cuidado también con eso porque nos estamos engañando, ¿verdad? Estamos pensando, como decía en los versos que vimos hace rato, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y realmente no la estamos haciendo. Estamos cumpliendo por cumplir o cayendo en un ritual. Fíjense,
Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Otra vez, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y bueno, aquí nos detenemos en estos dos versos para explicar. Aquí Santiago nos está diciendo que el que es oidor, pero no hacedor de la palabra, es semejante a ese hombre que llega, se ve en un espejo, considera, es lo que quiere decir, considera en un espejo su rostro natural y se va. En ese entonces, los espejos no son como ahora, no eran como hoy. En ese entonces, los espejos eran de cobre, y no podías ver tu rostro tal cual como nos vemos el día de hoy. A lo mejor ahorita nos vemos en una pantalla, ¿no? HDI, o nos vemos a través del cristal de la ventana. Nos vemos claramente, ¿verdad? Cómo estamos, pero en ese entonces los espejos eran como de latón, de cobre, y pues obviamente ese tipo de material pues no refleja, ¿verdad? Tal cual nuestro rostro. Pues obviamente hay imperfecciones, y aquí Santiago se está refiriendo o dando este ejemplo a que pues es a ese hombre que llega, se ve en el espejo rápidamente, obviamente imagínense en ese entonces los espejos como eran, y se va y se olvida pues cómo era, porque al final de cuentas ni siquiera se vio tal cual como era, ¿verdad? Y aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres el día de hoy, cuando se ven en un espejo, pues ellas, ¿verdad? Se quedan viendo y preguntan, oye, ¿cómo me veo? Y se detienen, ¿verdad? Y pasan minutos, no sé si media hora, más tiempo, pero me ha tocado ver, ¿verdad? Que a veces pasan mucho tiempo y se quedan revisándose, ¿verdad? Y viendo aquí qué se puede acá mover, aquí poner de este lado, por el otro. Y Santiago quiere que hagamos nosotros eso, ¿verdad? Con la palabra de Dios, que nosotros profundicemos, que estemos cerca de ella y veamos, ay Señor, aquí estoy fallando, así es como me estoy viendo, así es como me estás viendo el día de hoy, ¿no? Estoy sucio de este lado, necesito, ¿verdad? Dejar esto, entregártelo, ayúdame. Y Santiago es lo que está diciéndonos, ¿verdad? Que profundicemos. Fíjense, dice que una persona que mira la palabra de Dios de forma cuidadosa y correcta y que no aplique en su propia vida las verdades que ha descubierto, dice aquí, es como alguien que se mira en un espejo y de inmediato olvida lo que acaba de mirar. Pero bueno, aquí ya vemos pues un espejo diferente, ¿verdad? Este es un espejo actualizado del día de hoy donde nos podemos ver así tal cual somos, pero aún así, ¿verdad? Puede llegar a pasar que a veces en la mañana te levantas, las prisas, al trabajo nada más te ves y que ya estás medio peinado y vámonos, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros estemos detenidos en su palabra, que estemos ahí, reflexionando. Y dice el versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y este verso está bien interesante. Fíjense, ya vimos que pues tenemos que profundizar en la palabra, tenemos que examinarnos a la luz de ella, ver qué cosas hay que modificar y dejar que el Señor transforme en nosotros. Y ahora llegamos al punto en el que Él hace énfasis en esto. Más el que mira, o sea, entonces el que mira atentamente en la perfecta ley, y aquí a qué ley se refiere. Bueno, aquí Santiago se refiere a las escrituras, ¿verdad? A toda la ley, a toda la palabra de Dios. Y
igual ya luego ustedes buscan las citas, les voy a dejar aquí el Salmo 19, del 7 al 8, donde habla que pues la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es es puro, que alumbra, dice aquí, que alumbra los ojos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, alumbra, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestras vidas, nuestra alma, ¿verdad? Nos muestra las cosas que no están bien, que necesitan ser desechadas, ¿verdad? Y cuando Santiago dice esto, que miremos atentamente en esa perfecta ley, o sea, en su palabra, luego dice la de la libertad, o sea, esa palabra que nos hace libres. Hace rato vimos que Él nos hizo nacer por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces dice aquí la perfecta ley, la de la libertad. Y aquí Santiago concentra toda la atención, pues, en el poder redentor, ajá, que tiene para librarnos a todos los que somos creyentes, a todos los que creemos en Jesús, de la esclavitud del pecado y hacernos libres para una obediencia correcta. Tenemos que mirar a esa perfecta ley, la de la libertad, la que nos da esa libertad del pecado, la que nos liberta, la que nos dice esto no, ¿verdad? Y vas a Jesús y le dices al Señor, ¿verdad? Perdóname, libérame de esto, yo no puedo, como hace rato escuchaba en los testimonios, ¿no? Hay cosas que en nuestras capacidades no vamos a poder nunca. Solamente el Señor va a hacer esa obra en nuestras vidas. Y de hecho aquí se los puse, pero ya ustedes en su casa leen hasta el versículo 8. Esta, esta, esta palabra es la que nos hace a nosotros libre, ¿verdad? Dice el Señor que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús, ajá, es conocer a Jesús. Hace rato les decía que la vida eterna es esa, ¿verdad? Que le conozcamos a Él. Y el conocerle a Él todos los días es que Él nos libere, ajá, que Él nos libere de ese pecado que mora en nosotros hasta el día que Él nos recoja, ¿verdad? Que Él nos lleve con Él. Ya hasta ese día ya no va a haber pecado. Pero ahorita estamos en un mundo roto, en un mundo caído, donde nosotros tenemos que ser luz y sal, pero nosotros peleamos también, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Tenemos que pelear hasta la sangre contra el pecado. Entonces, tenemos que mirar a esa perfecta ley, la de la libertad. Fíjense lo que dice Juan 8, 34 al 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y aquí el Señor nos está hablando que Él nos libera, ¿verdad? Que Él es el que nos da esa libertad, que Él es el que vino a rescatarnos de nuestros pecados cuando estábamos esclavos de ellos, y Él vino a romper esas cadenas en nosotros. Y nosotros pues ahora le conocemos a Él, ¿verdad? Y sabemos que en Él hay esa libertad. Y hay muchas alabanzas, ¿no? Donde cantamos a esa libertad que Él nos ha dado, donde nos gozamos en su presencia y podemos deleitarnos en Él. Y no hay, ahora sí que no hay pecado, ¿verdad? Del que no podamos ser libres. Y si hay un pecado en el que hemos estado batallando, pues descansemos en que el Señor es el que va a pelear por nosotros, ¿verdad? Y pues a mí me da esa paz y esa tranquilidad cuando cada día en el que nos somos expuestos a la palabra y en oración, pues descansamos, ¿verdad? En que Él nos va a hacer libres
A lo mejor a veces hay opresión, porque a veces hay opresión externa, ¿verdad? Que nos quiere llevar a pecar. A veces en el trabajo, a veces en la familia, ¿verdad? A veces con nuestras amistades, en el sistema de este mundo, ¿verdad? Donde vivimos, quieren llevarnos a nosotros a pecar, ¿verdad? A rebelarnos contra el Señor, pero descansamos en que Él es nuestro libertador y que Él pelea por nosotros. Dice Romanos 6, 16 al 18, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y yo creo que lo más práctico en todo esto es que el Señor pues nos ayuda a profundizar. Hay algo que me gusta en estos versos, es que cuando Jesús dijo que la casa que está sobre la roca permanece para siempre, pero la casa que está en la arena es derribada cuando vienen las tempestades. Y cuando nos habla de esa casa en la roca, nos está hablando de una profundidad, de unos cimientos, ajá, donde está construida la casa, que esa casa no se cae porque tiene unos buenos cimientos. Y esto es lo que nos está diciendo Santiago, que tengamos buenos cimientos, ¿verdad? Y a mí me gusta que, pues, este Instituto Enviados nos bendice mucho por medio de sus enseñanzas de la Biblia. Y alguna vez me preguntaban, oye, ¿y qué ven ahí? Digo, la Biblia, ¿verdad? Estudiamos la Biblia. ¿Y qué más? ¿Hay algo adicional? No, es la Biblia, la Biblia es suficiente, ¿verdad? No hay nada más. De ahí emana todo, ¿verdad? De ahí se derivan todas las cosas. Y bueno, dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y bueno, aquí Santiago va a hablar más adelante, lo van a ver más a profundidad con el tema de la lengua, pero aquí específicamente se refiere a que si uno se cree religioso, y hablando de religioso es de aquel que piensa que hace la voluntad de Dios, ajá, porque muchas veces el día de hoy esa palabra religioso se ha usado mal, ¿verdad? Se usa como para a veces discriminar a aquellos que están tratando de buscar al Señor, pero verdaderamente no son religiosos, ¿verdad? Son devotos. Y el religioso legalista, que es al que se refieren, ¿verdad? Regularmente, pues es a ese que ha confiado en su conducta, en creer en que todo lo que hace para Dios son obras que le cuentan, pero la Biblia dice que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, según Efesios 2:8. Y entonces aquí nosotros tenemos que examinarnos, como dices, por eso Santiago nos ha venido diciendo cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? Cómo estamos delante de su palabra. Y pues voy a terminar en esto. Yo creo que pues ya por el tiempo no nos va a dar para explicar un poco más, pero espero que la otra semana ya con José vean un poquito más a profundidad estos dos versos. Y pues les quiero comentar algo antes de que terminemos. Por aquí José me encargó que les dijera un anuncio. Y nada más para que recuerden que la otra semana, pues les va a preguntar, dice, que le digan los versos hasta donde se los hayan aprendido. Creo que eso ya se los había encargado por ahí.
no quería terminar con esta noticia, pero ya no sabía si decírselas ahorita o antes de compartir. Pero bueno, es para que recuerden eso, que la siguiente semana pues le van a decir hasta donde ustedes se hayan aprendido. Y por ahí dice que pues que empiecen a pedir sus camisas de enviados. Creo que ya por ahí les hizo llegar unos mensajes Itza, ya con los modelos. Y dice que el 14 de marzo es la noche de enviados, ahí para que lo agenden, ¿verdad? Para que pongan en su celular, en su alarma, que el 14 pues tenemos nuestra reunión unida ahí para que nos podamos ver todos y podamos ahí pues tener esa convivencia entre hermanos, no solamente en línea, sino también cerca en persona. Y pues yo les agradezco que hayan estado pues conectados ahorita y es un gozo poder saber que pues también por online el Señor ha llamado a sus hijos y aquí están, ¿verdad? Y pues vamos a orar para que el Señor siga haciendo su obra, tanto ustedes como en nosotros, ¿ok? Pues Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, gracias porque tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos da la gracia. Señor, en nosotros no había nada bueno, Señor, pero tú nos amaste, Señor, tú te acordaste de estos hombres débiles, Señor, tú viniste a rescatarnos y te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos toda la alabanza. Dios, ayúdanos a ser no tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que podamos mirar atentamente tu perfecta ley, la de la libertad, la que nos liberta de esos pecados. Ayúdanos, Señor, o lo que cada uno de mis hermanos aquí conectados, pues sean luz donde tú los has puesto, Señor, y lleven tu palabra como su estandarte y que ellos den ese testimonio, Señor, y que tú seas glorificado y exaltado a través de ellos. Padre, bendice sus familias, bendice esta obra, Señor. Es tu obra, Señor, en nosotros, y tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y descansamos en que tú eres el que está haciendo la obra. Ayúdanos a perseverar con todos tus santos, con todos tus llamados, con tus escogidos. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y ayúdanos, Padre, aun cuando fallemos, a volvernos a ti, Señor, a volvernos a ti para ser consolados por ti, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues me dio gusto pues compartir con ustedes. Gracias. Que pasen buenas noches todos y pues esperemos, bueno, yo espero que pronto pueda verlos nuevamente por aquí, por este medio. Mi Muchas esposa, gracias, pues, Gibran y Gaby. Dios les bendiga. gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Pues, Gracias. mi esposa Bendiciones, ya buenas está aquí noches. ahorita. Gracias, porque anda cuidando a los niños, pero pues les mandas saludos también. Que Dios les bendiga. Gracias, Amén. una clase de mucha bendición. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.